Si no hay víctima, no hay crimen. No es posible cometer un crimen sin que exista una víctima. No es posible. A pesar de esto, mucha gente está en la cárcel sin haber cometido ningún crimen. Hemos de entender que no existe tal cosa como la habilidad para delegar un mal comportamiento a otro, o la habilidad para delegar un crimen a otro, que alguien cometa un crimen. No existe tal derecho. Nadie tiene el derecho a cometer un acto que resulte en daño ajeno. Aunque erróneamente se crea que el hecho de que está obedeciendo una orden lo justifica. Esto nunca es un comportamiento moral. Nadie tiene tal derecho moral. Por muchas medallas que uno tenga, o por muy alto cargo que se crea, ya que ningún individuo tiene tal derecho a emprender tal acción, cuyo resultado es el daño ajeno. Esto no es un derecho. De la misma manera, un grupo de individuos tampoco tienen tal derecho moral a cometer tal comportamiento. Esto es lo que la gente que cree en el gobierno se piensa. Se creen que podemos delegar a un grupo de gente que se hacen llamar a sí mismos gobierno, que a pesar de que ninguno de sus constituyentes tienen tal derecho, entre ellos acuerdan que poseen tal derecho. Los derechos no pueden ser concedidos por los seres humanos para otros seres humanos. Todo ser humano nace con los mismos derechos, porque los derechos no proceden del ser humano. Los derechos, al igual que las leyes naturales, proceden del creador del universo. Los seres humanos no son los creadores del bien y el mal. El bien y el mal son inherentes a la creación. Y está en nosotros en descubrir y reconocer cuáles son y vivir de acuerdo con estos principios. Entonces, en una acción específica, si una acción específica no es un derecho para ningún individuo, esa acción no puede ser delegada u otorgada o licenciada a ningún otro ser o grupo, haciendo que mágicamente se convierta en un derecho. Esto no lo hace un derecho. Algo que está mal se mantendrá mal, independientemente de cuánta gente piense que crea que puede convertir ese mal en un derecho. Al igual que un derecho no puede ser cambiado a un mal. Si es un derecho, puesto que no resulta en daño a otro, nadie puede venir y decirte que no puedes hacer eso, o que no tienes derecho a hacer tal comportamiento. Por desgracia, este tipo de acciones las vivimos en el día a día, de la mano de un grupo de gente que se hace llamar gobierno y sus sirvientes. Una acción que es un mal, es un crimen, siempre será y se mantendrá un mal bajo la ley natural. Entonces, ¿cómo sabemos cuáles son nuestros derechos? Hemos de saber que las diferencias entre el bien y el mal son verdad independientemente del sistema de creencias de una población. Al igual que la ley natural está en efecto, las diferencias entre el bien y el mal no dependen de las creencias de nadie. Son verdades eternas que han de ser entendidas. Entonces, no importa la cantidad de gente que esté de acuerdo con que un mal se pueda convertir en un derecho, o que un derecho se pueda convertir en una prohibición, es decir, un mal. Tales cosas no pueden hacerse en realidad. Podemos creernos que podemos hacerlo y actuar como tal, pero en realidad no pueden hacerse. Un derecho eternamente será un derecho, y un crimen o un mal comportamiento eternamente será un crimen o un mal comportamiento. La gente solo puede creer que pueden reclamar tales cosas debido a su ignorancia, pero esto no las convierte mágicamente en tal. Desafortunadamente, muchos seres humanos erróneamente creen que es moralmente posible
para ellos el crear y delegar derechos que no existen, al igual que el quitar derechos inherentes a la gente, que sí existen. Se creen que pueden hacerlo. Entonces, cuando estemos en duda si cierta acción está o no en armonía con la ley natural, hemos de visualizar el escenario del mundo con dos personas. Si el comportamiento está bien o mal en tales circunstancias, el bien o mal se mantendrá independientemente del tamaño de la población e independientemente de la cantidad de gente que crea o piense lo contrario. Veamos pues el concepto de los impuestos. ¿Los impuestos son un derecho o es un mal? Es un crimen. Es decir, ¿es moralmente aceptable y justificable o es un mal? Entonces, veamos el concepto de impuestos por lo que son, sin eufemismos. Y de nuevo, esto no es lo que yo creo que es, sino lo que es. El concepto de impuesto es la reclamación por un grupo de personas que se hacen llamar gobierno, que se creen que mágicamente se les ha otorgado el derecho de confiscar un porcentaje elegido arbitrariamente sobre el producto del trabajo de otra persona, que es una forma de propiedad, independientemente de que si la persona en sí desea voluntariamente compartir tal porcentaje de su trabajo. Los impuestos son forzados con la amenaza de la violencia, que es el comportamiento resultante en daño corporal, o el encarcelamiento, que es el robar el derecho del libre movimiento físico, a aquellos que resistan la confiscación de su producto laboral. Esta práctica siempre es justificada, es decir, intentan convertirla mágicamente en un derecho, proclamando que tal práctica es necesaria y requerida para mantener el bien común. Si definimos la esclavitud como la confiscación involuntaria de la totalidad, es decir, el 100% del producto del trabajo de otro ser humano, podemos ver claramente que no existe un porcentaje mágico al que se puede llegar, otro que no sea el 0%, que no constituya esclavitud. Si estamos siendo honestos con nosotros mismos, claro. Los impuestos son un eufemismo para el robo, la violencia y la esclavitud, que son las prácticas en las cuales está basada. Puesto que ningún individuo en este planeta tiene el derecho de reclamar propiedad ajena, que es el producto del trabajo de otro, tal comportamiento nunca puede ser delegado a un grupo y convertido mágicamente en un derecho. Entonces, toda forma de taxación o de impuestos siempre estará mal, de acuerdo con la ley natural. Mucha gente quiere justificar esto diciendo, bueno, es que el dinero es para pagar servicios. Claro, servicios de los cuales uno no tiene derecho a renunciar. Yo arreglo ordenadores, soy un técnico de ordenadores. Imagínate que te digo, ¿tienes un ordenador? ¿Sí? Vale. De ahora en adelante, yo soy el técnico de tu ordenador y no puedes rechazar mi servicio. Tú no tienes derecho a rechazar mis servicios. Imagínate esto. En primer lugar, ¿qué es lo que te estoy quitando? Te estoy quitando tu derecho a elegir, tu libre voluntad. Ahí mismo lo tienes. Esto no es un derecho, es un mal. Esto en sí es esclavitud. Ahora te digo que tienes que pagarme todos los años $200, te guste o no, y que si no me pagas, vengo y te quito tu ordenador. Entonces, el ordenador es tu propiedad. Mientras estés viviendo bajo este tipo de coacción, ¿o soy yo un criminal violento que te va a robar tu propiedad si no cumples con mis órdenes? Esto se llama extorsión. Esto es coacción, es decir, amenazar con violencia si no cumples mi voluntad. Y esto es lo que estamos sometidos. Estamos sometidos a la coacción.
Todo tipo de impuestos o taxación es coacción. Es que un grupo de gente que se creen dueños de los demás, diciéndole al resto que no tenéis derecho a rechazar el porcentaje arbitrario que elijamos sobre el producto de vuestro trabajo, que va a ser necesario para que lo que digamos que es necesario. Entonces, ¿cómo es posible que nos creamos los dueños de nuestra casa mientras tenemos que pagar impuestos de vivienda? Que alguien nos diga que por los servicios que hay en nuestra comunidad hemos de pagar este dinero, y si no lo pagamos, el gobierno viene y se apropia de nuestra casa. ¿Sabes cómo se llama esto? Hay un término para esto. Cuando la sociedad no tiene en verdad derechos de su propiedad y una clase más alta son los dueños, puesto que en realidad son dueños de toda propiedad, y solo permiten que la clase, entre comillas, inferior, que hagan uso de la propiedad mientras paguen a su dueño, ¿sabes cómo se llama este tipo de gobierno? Se llama feudalismo. Esto es el gobierno que existe en los Estados Unidos, en España, en Europa, casi todo el planeta. Vivimos en un estado de feudalismo. No existe tal cosa como la democracia, puesto que desde luego no hay una república constitucional, eso es seguro. El de facto gobierno es feudalismo, y feudalismo no es más que otro eufemismo para la esclavitud. El eufemismo del feudalismo es esclavitud. Puesto que los esclavos no pueden tener propiedad, los esclavos no pueden quedarse con el producto de su trabajo o labor. Esto es lo que es. De nuevo, si estamos siendo honestos con nosotros mismos. Veamos ahora el término prohibición. Mira, yo personalmente como bien. Vivo una vida muy saludable. Me encanta hacer zumos, no como carne, etc. Pero yo defiendo al 100% que cualquiera pueda meter lo que quiera en su cuerpo. Porque su cuerpo es su propiedad. Mi cuerpo es mi propiedad. Si yo deseo comerme mi teléfono móvil en pedacitos, ese es mi derecho, independientemente del daño que los chips vayan a hacer a mis intestinos. Existe una razón por la cual es mi derecho comerme mi móvil. ¿Sabes cuál es? Es porque mi cuerpo es mi propiedad, me pertenece. Específicamente porque mi conciencia habita este cuerpo y lo estoy usando como la expresión de mi conciencia, es la razón por la que yo soy dueño de él. Entonces, la prohibición es la reclamación de que un grupo de gente, que se hace llamar gobierno, se creen que se les ha otorgado el derecho mágico para prohibir qué puedo introducir o qué no en mi cuerpo, qué sustancias pueden entrar o no en mi cuerpo. Y si rechazo el cumplir con dichos términos, seré multado o encarcelado. Debería de ser evidente que mi cuerpo, o el cuerpo de un individuo, es la propiedad de dicho individuo. Entonces, este individuo siempre tiene el derecho natural de decidir qué sustancia entra o no en su propio cuerpo. Entendiendo esto, podemos ver fácilmente que la reclamación del derecho a mandar qué o qué no puede entrar en el cuerpo ajeno es una reclamación sobre la propiedad ajena. En otras palabras, están diciendo que nuestro cuerpo es su propiedad, porque ellos lo dicen. Esta reclamación se llama esclavitud. Entonces la prohibición es un eufemismo para la esclavitud, seguida de la violencia, irrelevantemente que la justificación sea que es necesario para el bien común. Puesto que nadie en ningún lugar del planeta tiene el derecho a reclamar como propiedad propia un cuerpo ajeno, este tipo de comportamiento no puede ser delegado a un grupo y llamarlo derecho. Entonces todo tipo de prohibición siempre será un mal, de acuerdo con la ley natural. Todo hombre ha nacido libre y es igual.
Mucha gente no es capaz de hacer la distinción en cuanto a la acción de introducir una sustancia en su cuerpo con la posible acción que ese individuo pueda tomar después. Estas son dos cosas muy distintas. Si alguien quiere salir a emborracharse esta noche y luego ponerse a golpear a la gente con un bate de béisbol, no tiene derecho a hacer esto. Tiene todo el derecho del mundo a emborracharse, porque puede meter en su cuerpo lo que quiera. Ahora, igualmente, tiene derecho a esnifar cocaína o introducir en su cuerpo lo que le dé la gana. No pienso que sea una buena idea, pero yo apoyo su derecho a hacerlo. Pero si después de hacer tales cosas, después de introducir tales sustancias, va a hacer daño a otro, a eso no tiene derecho. Ha de ser responsable por dicho cometido. Ha de ser responsable por sus acciones, ha de ser consecuente con sus acciones. Ambas cosas han de ser delineadas entre sí. El derecho que tengo a introducir lo que quiera dentro de mi cuerpo es mi responsabilidad, al igual que las acciones que realizo usando mi cuerpo también es mi responsabilidad. Entonces, la idea de que otro puede reclamar la decisión de lo que puedes y qué no puedes introducir en tu cuerpo es lo mismo que decir que tu cuerpo es propiedad de esa persona. O séase que tú no eres dueño de tu cuerpo, sino que el dueño de tu cuerpo decidirá por ti, puesto que no lo eres tú. Si yo te digo que tú no puedes beber zumo de naranja, yo te estoy diciendo que tu cuerpo es mi propiedad, puesto que soy yo el que decide lo que entra y lo que no entra en él. Y de nuevo, este reclamo, ¿cómo se llama el reclamo? Que el cuerpo de otro tiene un dueño. Se llama esclavitud. Si no usamos eufemismos y si estamos siendo honestos con nosotros mismos. Entonces, ¿qué son las licencias y los permisos? Estos son reclamaciones que un grupo de personas que se hacen llamar gobierno, que se creen que se les ha otorgado el derecho de prevenir que otros cometan comportamientos específicos, aunque dichos comportamientos no conlleven al daño de otro o al daño de la propiedad de otro. A no ser que estos otros peticionen, que significa supliquen o paguen al gobierno para que éste otorgue ciertos permisos que les permita ejercitar tales comportamientos. Esto equivale a que los derechos son meramente privilegios que pueden ser concedidos o no por el gobierno, basándose en su preferencia o discreción. Acordémonos que la definición de un derecho es cualquier acción cuya consecuencia no daña a otro ser o a su propiedad. No existe tal cosa como el derecho a evitar que alguien ejerza su derecho. Esto se llama coacción y es un mal, es un crimen, puesto que los derechos no causan daño. Y de nuevo, vuelve a la visualización de las dos personas en un planeta. Nadie lo vería legítimo que una persona reclame tal cosa a otra. Sin embargo, parece que no tenemos ningún problema con esto mientras sea un grupo de individuos que se haga llamar gobierno. Esto se llama control mental, puesto que existe un desequilibrio mental para conseguir que la gente piense que unos tienen derechos que otros no tienen. Entonces, si nadie tiene tal derecho, ¿cómo es posible que se pueda otorgar tal derecho a otro? No se puede. Esto es imposible. Es tu derecho fumar marihuana o lo que quieras. Es tu derecho, puesto que dicha acción no resulta en daño ajeno. Yo no tengo el derecho de decirte a ti que no puedes fumar marihuana. Esto sería coacción. Y la coacción no es un derecho, es un mal. Es un crimen. Esto es lo mismo que cuando hablamos de licencias y permisos. Es lo mismo que decir, si me pagas $50, yo te dejo que fumes esta marihuana y no te haré daño.
a no ser que cambie de opinión. Entonces no te daré el permiso. Solo te diré que no puedes hacer eso, aunque sea tu derecho. Lo mismo que el derecho de hablar libremente y ensamblarse o reunirse libremente. Como cuando vinieron los G20 a los Estados Unidos y la ciudad de Pittsburgh, donde dijeron que han revocado el derecho a manifestarse libremente. Es decir, el gobierno dijo no os permitimos que protestéis o emplearemos violencia de forma de cañones de agua y sonido. Y la gente lo aceptó, puesto que la gente fue a pedir permiso para manifestarse. Y la ciudad dijo que no. El gobierno dijo que no. Dijo que ya no tienen tal derecho y que si os pillamos en la calle os dejaremos sordos y emplearemos los cañones de agua. Y hubo gente que, de hecho, se quedaron sordos permanentemente. Otros, como en Turquía, murieron por los cañones de agua, porque sale el chorro a tal presión que golpea el cerebro. Y estas las llaman armas no letales. Nos dicen que tienen el derecho a no dejarnos hablar. Nos dicen que tienen el derecho a impedir que nos manifestemos libremente. Dicen que tienen derecho a revocar tal derecho. La reclamación sobre los derechos ajenos se llama esclavitud. Es jugar a ser Dios, puesto que reclaman que los derechos ajenos salen de ellos. Es decir, ellos dicen los derechos que tenemos o no. Por consiguiente, permisos y licencias son otros eufemismos para la esclavitud. Es cuando el esclavo tiene que suplicar o rogar a su dueño a que le permita hacer algo. Esto es un permiso o una licencia. Independientemente de las justificaciones creadas por algunos que reclaman que tales prácticas son necesarias para el bien común. Puesto que ningún individuo en este planeta tiene el derecho de reclamar que es dueño de los derechos de otro, tal comportamiento no puede ser delegado a un grupo y hacerlo un derecho. Por consiguiente, toda forma de licencia y permiso está mal, de acuerdo con la ley natural, porque siempre está basado en coacción y en violencia de los derechos de otro, en la violación de los derechos de otro. Veamos las diferencias entre fuerza y violencia. Hemos de entender que estos dos conceptos son completamente opuestos. No son iguales. Y el término no ha de ser intercambiado porque no es que no sean similares, sino que son diamétricamente opuestos. Veamos las diferencias, puesto que a veces oímos hablar de ellos como si fuesen iguales. La definición de fuerza es la capacidad para realizar trabajo o causar un cambio físico. En el mundo físico, para que un cambio físico en cualquier capacidad sea generado, la fuerza es necesaria. Es la capacidad para realizar trabajo físico. La fuerza es la acción que está en armonía con la moralidad y la ley natural, porque no viola los derechos ajenos, es un derecho. En el momento que saltamos la línea de fuerza como coacción, eso se convierte en violencia, porque es la iniciación de la fuerza con intención de coaccionar en su aplicación. Es decir, cuando la fuerza se está utilizando para hacer daño ajeno, ya no es fuerza, es violencia. La hace violencia. Esto es lo que la hace la violencia. El hecho de emprender o iniciar la fuerza con la intención de coaccionar o con la intención de restringir a alguien o con la intención de poner tu voluntad por encima de la otra persona. Esto no es un derecho, esto es violencia. La fuerza en sí misma no es violencia. La fuerza es un derecho, es una acción que uno siempre tiene el derecho a usar, incluido el defenderse contra la violencia.
La violencia es la iniciación inmoral del poder físico para obligar o refrenar o coaccionar. La violencia no es un derecho, es un mal. Nadie tiene el derecho para iniciar violencia, porque la violencia siempre es la que inicia el proceso del mal, es el que empieza, es la iniciación del mal. Si alguien en la calle empieza a soltar puñetazos porque no le gusto o porque quiere quitarme algo y yo respondo con suficiente fuerza para pararlo, ¿cuántos males se han cometido? Uno, solo uno, aquel que inició el acto inmoral al que no tenía derecho. El derecho a defenderme sí que existe. Quien inicia el mal es lo que importa, puesto que nadie tiene derecho a iniciar violencia. Pero sí tenemos derecho a no responder con fuerza física también, si no lo deseamos. Pero también tenemos el derecho a responder con fuerza física para parar la violencia, o el agresor, o el criminal. Esta es una decisión de libre voluntad. La violencia es una acción coactiva que está en oposición con la moralidad y la ley natural, porque implica la violación de los derechos de otro. Es la acción de la cual nunca se posee tal derecho. Por esto se llama violencia, porque es una violación de derechos. No existe el derecho a cometer violencia. Imagínate este basura que se te acerca o se le acerca a alguien en la calle y le dice, dame todo lo que tienes. Se le llama un ladrón. Nadie piensa que tiene el derecho o la autoridad para cometer tal acto. Nadie tiene la obligación moral de obedecerle. Es un criminal. A lo mejor, si el criminal se llamara gobierno, quizás alguno se lo cree. Pero digamos que alguien en la calle vio lo que está sucediendo, sacó su pistola y le pega un tiro a este criminal. ¿Cuántas actas de violencia se han cometido? Una. Y mucha gente prefiere no verlo así. Pero de nuevo, en realidad, la realidad y la percepción, en muchos casos, no se alinean. Muchos no quieren verlo así porque están muy condicionados y son unos esclavos que están muy bien amaestrados, tan duro como esto suene. No quieren verlo que es un derecho inherente para usar fuerza o para usar la fuerza existe. Pero así es. Siempre tenemos derecho a utilizar la fuerza para parar una violencia a un criminal. Siempre tenemos ese derecho, puesto que alguien está iniciando un mal que ellos no tienen derecho. Entonces, defenderse o parar ese mal, siempre tenemos derecho. Siempre es nuestro derecho. Tampoco te digo que vayas a hacer esto, puesto que la percepción de la humanidad está en tal fragmentada que la mayoría no pensaría que esto es un derecho y ellos te perseguirían a ti por hacer lo correcto. El principio de defensa propia está siendo erosionado. Los seres humanos poseen el derecho natural de defenderse ante la violencia con fuerza física defensiva. Una persona acosada por violencia, es decir, la víctima, posee el derecho para parar a la persona que está causando la violencia, es decir, el criminal, con la fuerza necesaria para evitar y parar el ataque, incluyendo la fuerza mortal. Yo diría que, por cortesía, se debería de hacer una advertencia a que pare. Si alguien está empleando violencia ante ti, primero no permitírselo, decir que no, que pare. Si continúa, entonces ya está. Decir no una vez, después de tal advertencia, ya está.
ya eliges. El problema está en que las llamadas autoridades, entre comillas, del gobierno, de nuevo otro concepto ilusorio, se creen que solo ellos tienen el monopolio sobre el uso de la fuerza. Esto no debería ser aceptado por nadie con sentido común. Pero por desgracia, como ya he dicho, la gente está muy bien condicionada. Y dirán que dos males no hacen un bien, pero no se dan cuenta que no ha habido dos males, solo habría uno, y el derecho de defenderse que estaría siendo ejercitado. La gente ha de comprender y tener claro que hay una gran diferencia entre la ejecución de un derecho, que incluye la fuerza de defensa, y el mal cometido, que es la iniciación de la violencia. Son dos cosas totalmente diferentes. La pregunta es, ¿la violencia se convierte mágicamente en un derecho cuando la hace el gobierno? ¿Cuando impiden que la gente se manifieste libremente y hable libremente? ¿O cuando directamente nos roban usando el eufemismo de taxación o impuestos? Y como ya dije antes, no espero que me creas que los impuestos son esclavitud. Yo te digo que si no lo entiendes, estás equivocado, y no me importa lo que pienses. Te digo que es de esta manera en verdad y en realidad. Los impuestos son esclavitud. Impedir que la gente ejerza sus derechos es esclavitud. Decir a la gente lo que puede y no puede introducir en sus cuerpos es esclavitud. Esta no es mi percepción, es lo que es. Y esto es lo que estamos aceptando como colectivo. Esta gente no tiene más derechos que ningún otro. Vamos a decir lo que es verdaderamente un ser iluminado, porque el concepto que tienen los seguidores de la nueva era sobre qué es un ser iluminado es igual de erróneo que aquellos que no entienden el principio de la autodefensa. No es el no tomar acción y sentarse bajo un árbol a meditar hasta que mágicamente uno es iluminado. Ser iluminado significa ser consciente de lo que está sucediendo a nuestro alrededor, saber lo que está sucediendo tanto dentro de nosotros como a nuestro alrededor. Iluminado significa saber claramente las objetivas diferencias entre el bien y el mal, viviéndolo en el día a día. La iluminación significa no agredir a otros, pero tampoco aceptar ser agredido por otros. Hay dos pilares, dos dinámicas que van de la mano. Yo las llamo a estos dos pilares los pilares de la iluminación. El primer pilar es el principio de la sagrada femenina, este de la derecha. Se conoce como el principio de no agresión. Es la simple ley que dice no cometas violencia o simplemente no robes. Ya hemos dicho que toda la ley espiritual se puede resumir diciendo no robes. No robes vida, que es aquello que no es tuyo, la vida ajena, no robes la propiedad que no es tuya, no robes derechos que no son tuyos, son propiedades de otros. Respeta propiedad ajena. En otras palabras, no iniciemos inmoralmente la fuerza, el poder físico sin derecho para obligar, coaccionar o restringir el derecho de comportamiento físico o la libre voluntad de otro ser sensible. Hemos de respetar la propiedad, que son los derechos, la vida, la voluntad ajena de otro. Es muy fácil. Esta es la ley de oro. No hagas a tu prójimo aquello que no desees para ti. Siempre digo la ley de oro apofáticamente, en su negativo. Así es más clara. El segundo pilar es el principio del sagrado masculino. Este es el que las religiones del mundo, siendo estas el gobierno, las religiones organizadas de distintas regiones y culturas, buscan suprimir. Reprimir porque las religiones son modalidades de desequilibrio cerebral dominantemente del derecho. Son métodos de control mental
del hemisferio derecho, tal como el gobierno, que se piensa que tiene el monopolio del uso de la fuerza. Esto es un desequilibrio de cerebro dominantemente izquierdo. El segundo pilar, la iluminación, el segundo pilar de la iluminación es el principio de sagrado masculino, también conocido como el principio de la autodefensa. Tu cuerpo es tu propiedad. Tienes derecho a defenderlo cuando estás siendo atacado por violencia. Este principio declara que todo ser sensible tiene el derecho a usar la fuerza para defenderse ante la violencia iniciada por otros. Esta es la parte que mucha gente no entiende. Esta es la razón por la que la gente no se está rebelando contra los dueños de los esclavos, los que mantienen la esclavitud. Los dueños de esclavos, que son dueños de otra gente en su propia enferma y distorsionadamente psicópata, no son más que ladrones y criminales. Que los ignorantes mágicamente se creen que estos tienen autoridad moral para continuar haciendo lo que hacen, solo porque usan eufemismos y en lugar de llamarlo esclavitud, lo llaman gobierno. Y este es el principio del sagrado masculino. No hay tal cosa como un ser iluminado que no entienda ambos principios. En ningún sitio nunca ha existido. No hay tal cosa como medias medidas. Hemos de entender al 100% ambos principios o no estamos ahí. Y este es el problema, que como colectivo aún no estamos ahí. Si la gente estuviese ahí, no toleraría lo que está tolerando. Más agresión está siendo realizada en este país que cuando los fundadores de los Estados Unidos se separaron de Inglaterra. Hemos de entender el concepto de la propiedad, realmente y profundamente. Hemos de saber el por qué esta es la condición actual. La principal razón por la que nuestra especie continúa experimentando sistemáticamente una pérdida de libertades es porque como colectivo no entendemos el concepto de propiedad y continuamos cometiendo y aceptando el robo. Esta es una prisión para ladrones. Esta es la tierra, una cárcel para aquellos que no quieren respetar la propiedad ajena. Quieren tomar cosas que no son suyas. Y esto es lo que estamos aquí, para aprender que solo hay una ley natural: dejar de robar. Deja de tomar cosas que no son tuyas. Tenemos que dejar de perdonar el robo. Vamos a ver qué es ser dueño, qué significa ser dueño de algo. Ser dueño de una cosa significa que con respecto a esta cosa, un individuo mantiene el derecho de posesión, que quiere decir que lo ha adquirido sin hacer daño a otro, de ley, y está en su posesión, es suya. También tiene el control de su uso, puesto que es su responsabilidad personal. La ley natural puede ser reducida a una sola ley espiritual: no robes. Si queremos aceptar la llave para salir de esta prisión, hemos de entender el concepto de propiedad. Hemos de entender que todos los derechos son derechos de propiedad. Dejemos de tomar la propiedad ajena. Dejemos de condonar o perdonar el robo de la propiedad ajena. Esto en verdad es sentido común. Sentido común es la consciencia. No pensamos en conocimiento cuando hablamos de consciencia, pero la consciencia es el conocimiento. No es el comportamiento, no es la acción, es el conocimiento. La consciencia viene del prefijo latín con, que significa juntos, y del verbo latín sciere, que significa entender o saber. La consciencia significa entender juntos o saber juntos.
El problema es que la gente no tiene sentido común. Lo que todos tendríamos que hacer es este trabajo y explicar y enseñar esto a los demás. La consciencia es el conocimiento definitivo de las objetivas diferencias entre el bien y el mal, de acuerdo con la ley natural. Esto es el sentido común. De nuevo, las diferencias objetivas, que pueden ser descubiertas y conocidas, puesto que existen y son inherentes a la creación. La consciencia no es una acción. La consciencia no es el conocimiento. Son dos cosas diferentes. Una es entender algo y otra es actuar con respecto a lo que entendemos. Tener consciencia es saber la diferencia objetiva entre el bien y el mal y entenderlo tan íntegramente que ejercitamos la consciencia, es decir, esta es la parte de la acción, cuando ejercitamos la consciencia. El ejercicio de la consciencia es la acción. Es la libre elección voluntaria de la acción moral o correcta frente a la acción inmoral o incorrecta. Una vez el conocimiento definitivo de las objetivas diferencias entre el bien y el mal, de acuerdo con la ley natural, han sido adquiridas e integradas en el ser, puesto que primero adquirimos este conocimiento, luego lo entendemos y luego nos comportamos al respecto, tanto en armonía con este o en desarmonía con respecto a la ley natural. Cuando actuamos en armonía se llama ejercicio de la consciencia. Si actuamos en desarmonía se llama crimen. La ley de la libertad. Esta es una ley muy simple dentro del cuerpo de las leyes naturales. La ley de la libertad afirma que la moralidad y la libertad son directamente proporcionales. Es una ecuación matemática que funciona 100% de las veces, sin fallar. Tanto aumenta la moralidad, aumenta la libertad. Tanto disminuye la moralidad, disminuye la libertad. Esto significa, cuanto más moral es una sociedad, más libre es esa sociedad. Cuanto más inmoral es una sociedad, más profundamente se esclavizará. Otra manera de ponerlo es que la presencia de la verdad y la moralidad en una sociedad es inversamente proporcional a la presencia de la tiranía y esclavitud en dicha sociedad. Y mucha gente no entiende que la verdad, la libertad y la moralidad están intrínsecamente conectadas entre sí, son inseparables. La verdadera libertad nunca puede existir en una sociedad que acepta el relativismo moral, que es la idea de que no hay una objetiva e inherente diferencia entre el bien y el mal, pensando así que nosotros, los humanos, somos los creadores arbitrarios del bien y el mal para nosotros mismos. El relativismo moral es el segundo principio del satanismo y está muy aceptado por la mayoría de la población. En una encuesta que hicimos, el 66%, es decir, dos de cada tres personas, pensaban que no había diferencia objetiva entre el bien y el mal. Esta gente son relativistas morales. Aquí es donde se encuentran las mentes del presente. La ley natural frente a la ley, es decir, que en verdad son reglas, puesto que el hombre en realidad no puede crear ley, pero bueno, la llamamos ley, son las reglas de qué hace el gobierno. La ley natural está basada en los principios y en la verdad, o sea, hay cosas que son inherentes a la creación y no han sido creadas por el ser humano. Esta es la ley natural. Respecto a la ley natural, todo individuo puede o bien armonizar su comportamiento con esta ley debido al conocimiento y al entendimiento sobre esta, o bien puede comportarse desarmónicamente con respecto a la ley natural debido a la ignorancia sobre esta o rechazo de ella. Si no la entendemos y vivimos de acuerdo con esta ley natural, el resultado es inescapable.
puesto que los seres humanos, los hombres y las mujeres, no son los creadores del resultado, sino que el universo es el que nos va a traer el resultado inteligente y dinámicamente. Esto se conoce como consecuencialismo, que trata de las consecuencias que tal comportamiento resultará en la consecuencia. Si cambiamos el comportamiento, cambiará el resultado consecuentemente. La ley natural es universal. Existe y es aplicable en cualquier punto del universo, no depende del espacio. No hay ningún lugar en el universo al que podamos ir para escapar de la ley natural. Y por favor, si sabes o conoces cómo salir de este universo y escapar a otro donde la ley natural no esté en funcionamiento, házmelo saber y lo exploramos juntos. Pero hasta entonces estamos sometidos a la ley natural, nos guste o no. La ley natural es eterna y inmutable. Existirá hasta que deje de existir el universo. Tampoco puede ser cambiada por ningún ser en este universo. Veamos ahora las diferencias entre la ley natural y las reglas del hombre. Las reglas del hombre no están basadas en principios y en verdad. Están basadas en creencias dogmáticas, que son construcciones de la mente humana. Son programas que están funcionando en las mentes de la gente, debido a que están bajo control mental, desequilibrio cerebral. Las leyes escritas por el hombre son obedecidas por miedo al castigo resultante si no se obedecen, puesto que resultaría en una multa o encarcelamiento. El miedo es el estado de consciencia más bajo en el que el ser humano puede estar. Cuando permanecemos bajo este estado, vamos a adquirir como resultado todas las cosas negativas que decimos no querer. Cuando nos encontramos en este estado de baja vibración, siendo el miedo, las leyes escritas por el hombre varían respecto al lugar dependiendo de sus legisladores. Al igual que las prohibiciones, te permiten fumar marihuana en un estado, pero si cruzas una línea imaginaria hacia otro estado imaginario, te pueden encarcelar. Esto se conoce como disonancia cognitiva, que significa el mantener dos nociones contradictorias simultáneamente en la mente y aceptando ambas, cuando claramente son contradictorias entre sí. Es decir, engañarse a uno mismo. Las leyes escritas por el hombre varían con el tiempo y con sus legisladores. De nuevo, están viendo el relativismo moral. Esto es el relativismo moral. Como la prohibición del alcohol en 1920, que era legal tomar alcohol, luego pasó a ser ilegal durante un tiempo que estuvo prohibido y después otra vez legal. Depende de quién escribe las leyes y sus preferencias y sus gustos particulares. Esto es relativismo moral y es uno de los principios del satanismo. ¿Esto qué significa para las leyes del hombre? Al parecer la gente respeta las leyes escritas por sus iguales. De hecho, muchos orgullosamente reclaman que somos una nación de leyes escritas por el hombre. En cambio, la ley moral parece irrelevante. No parece importar si algo está realmente bien o mal. Esto carece de importancia. En cambio, la gente piensa que tienen una obligación moral para obedecer las leyes escritas por uno de sus iguales. De hecho, la mayoría de la gente se piensa que dichas reglas están basadas en moralidad, y esto no puede estar más lejos de la verdad, puesto que están basadas en el relativismo moral. ¿Sabías que en ciertos países, si te pillan escuchando cierta música, te pueden encarcelar durante años? Imagínate esto. Entonces, el entender la ley natural, ¿qué implicaciones tiene con respecto a las leyes escritas por el hombre?
Empleemos pues un poco de lógica simple. Es decir, si pasa esto, entonces, si una ley en particular escrita por el hombre está en armonía con la ley natural, entonces cae de lógica que es redundante. Ya está afirmando una verdad que es inherente, puesto que está en existencia. Es autoevidente, con lo que es tanto irrelevante como innecesaria. En cambio, si una ley escrita por el hombre en particular está en oposición con la ley natural, entonces, lógicamente, es falsa, es decir, es incorrecta e inmoral, puesto que daña, o en otras palabras, va a resultar en daño a otro. Por consiguiente, no puede ser legítimamente aplicada. En la luz de la ley natural y la ley del hombre, es tanto irrelevante como innecesaria, puesto que es redundante si está en armonía con la ley natural, o es inmoral, puesto que está en directa oposición con la ley natural. Esto es un sistema de esclavitud que no necesitamos. Existe igualdad bajo la ley natural, perfecta igualdad. Todos tenemos los mismos derechos, nadie tiene más o menos derechos que otro, puesto que los derechos no son creados por nosotros, ya que son derechos de nacimiento de la humanidad. Son un regalo del Creador del universo, puesto que ningún ser humano o grupo de humanos son capaces de conceder derechos a otros. Tampoco se pueden revocar los derechos de nadie. Esto no existe, nunca ha existido y nunca existirá. Esto es un sistema de creencias ilusorio. No te digo que la gente no se lo crea, porque muchísimos ignorantes se lo creen, pero te digo que en realidad, en verdad, esto no es posible. Chris Lispooner dijo: el gobierno no es nada más que gente actuando en concierto. La moralidad y los valores del gobierno, al igual que cualquier otra asociación de hombres, no será mayor o menor que la moralidad de aquellos que la constituyen. Puesto que el gobierno no es más que un grupo de hombres, su autoridad inherente para para actuar es mayor o distinta a la autoridad de los individuos aislados. No es mayor o distinta a la autoridad de los individuos aislados. El gobierno no tiene ni poderes mágicos ni más autoridad que la que poseen los individuos. Deja que aquel que afirme que el gobierno puede hacer algo que el individuo no puede, que asuma la carga de la prueba y que demuestre su contención. ¿Y sabes qué? Nadie en este planeta es capaz, porque al final, aquellos que creen que alguien tiene derecho a cometer un mal contra otro, o que alguien tiene derecho a negar un derecho a otro, se darán cuenta que esto es una mentira. No existen tales derechos, no en la realidad. Existe solo dentro de una mente enferma, solo dentro de una mente desequilibrada es donde reside esta creencia. Solo aquel que está desequilibrado en la psiqui, en la mente, puede creer que esto es verdad. Esta es una enfermedad mental. La palabra gobierno, que se emplea casi a diario, a pesar de que la gran mayoría de la gente no sabe lo que significa en verdad, la palabra gobierno, en inglés government, procede del verbo latín gubernare, que significa controlar, y el sustantivo latín mens, que significa mente. Gobernar la mente, es decir, control mental. Esto es lo que es el gobierno. El origen etimológico del sufijo inglés ment nos aclara que los creadores del idioma inglés deliberadamente eligieron mens, la palabra en latín mente, para significar el estado de o la condición de,
para mantenerlo acorde con el principio del mentalismo, que muestra que para que una cosa, evento o circunstancia o estado o condición se manifieste tal y como existe en nuestra realidad manifestada en el plano de los efectos, primero ha de existir en la mente, que es el plano de la causa, de la causalidad. El gobierno está basado en el falso e ilusionario concepto llamado autoridad, donde hay gente que piensa que existe otra gente que son autoridad y que estos tienen derechos que otros no tienen, el derecho a obligar y refrenar. Piensan que hemos de obedecer a este grupo llamado autoridad, puesto que tienen poder para obligarte, restringirte o forzarte, aunque no estés haciendo daño a nadie, aunque no estés realmente violando la ley. La autoridad está basada en otra ilusión llamada jurisdicción. La palabra jurisdicción proviene del latín, cuyo sustantivo juris significa ley, y el verbo latín dictere significa decir o hablar. Entonces, jurisdicción significa literalmente decir cuál es la ley. En otras palabras, nosotros creamos la ley. Nosotros te decimos cuál es la ley. Nosotros diremos qué puedes hacer y qué no puedes hacer, qué tienes derecho y a qué no tienes derecho. Es decir, según esto, la ley no es algo que existe en la naturaleza y no está basada en la verdad ni en la moralidad, sino que el gobierno, el grupo de gente que lo compone, deciden qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, puesto que son los creadores de dichas leyes, son Dios, son los dueños de la gente que la obedecen, ya que están bajo su jurisdicción. Se piensan que somos sus esclavos y que pueden elegir lo que podemos y lo que no podemos hacer. La autoridad es una ilusión que existe solo en una mente desequilibrada. Está basada enteramente en violencia y construida sobre la creencia errónea y dogmática de que un grupo de gente son dueños y tienen derecho moral para dar órdenes y otro grupo de gente son esclavos que tienen la obligación moral de obedecer dichas órdenes de sus dueños. Pues se puede usar el eufemismo que se quiera, pero esto se llama esclavitud. De nuevo, puedes llamarlo como quieras para hacer sonar más bonito, pero la verdad es la que es. Esto es esclavitud. Es siempre inmoral y ha de terminar. Hemos de desarrollar el entendimiento y el coraje para acabar con esta condición de una vez por todas. La creencia en la legitimidad de la autoridad es la creencia en la legitimidad de la esclavitud. Cualquiera que se crea que la autoridad es legítima o que el gobierno es legítimo, lo quieran o no admitir, lo sepan o no, lo entiendan o no, y no me importa lo que crean, ellos están equivocados y están abogando la legitimidad de la esclavitud. Esta no es mi creencia. Esto es una verdad eterna que puede ser descubierta. Aquellos que creen en el concepto de autoridad y gobierno son partidarios de la esclavitud. ¿Es así? No porque yo lo diga, porque en realidad es así, puesto que están bajo control mental. Para creer que la esclavitud es legítima, ha uno de estar bajo profundo control mental, o ser un psicópata, una de dos, que al fin y al cabo es la misma cosa, puesto que el psicópata ya de por sí genéticamente, inherentemente tiene un desequilibrio cerebral. No me importa cómo suene de nuevo. Yo no estoy aquí para hacer amigos y no sirvo a la gente, sirvo a la verdad. Si es aceptada o no, eso no está en mi poder. Yo estoy aquí para decir
lo que la creación me ha encargado de decir. Y es aceptada o no, es el karma de otro, no el mío. La autoridad es la idea de que el hombre se convierte en Dios a través de la jurisdicción y dicta la ley. Los oscuros ocultistas, que son los que andan detrás de los aparentes gobiernos del mundo, han configurado estas instituciones como templos. Lo que esta clase de curas psicópatas enfermos creen es que van a convertirse en Dios, van a darle la vuelta a la ley natural y van a reinar en el infierno. Es una religión. Esto es lo que es. Esto es una religión. El gobierno es una religión. El concepto de autoridad es una religión. Y cuando digo la palabra religión, me refiero a religión falsa, porque también hay una religión verdadera, pero esa, al parecer, no está en existencia hoy por hoy, porque la única verdadera religión es la religión de la verdad. Esa es la única verdadera religión. La palabra religión proviene del latín, del verbo religare, que significa atar, amarrar o retener. Amarrar para evitar el progreso. La falsa religión es un sistema de control que está basado en creencias dogmáticas que no han sido desafiadas, cuyo objetivo es frenar el progreso de la consciencia. Y aquí es donde se encuentra la mayoría de la humanidad, en una cárcel para su cerebro, para su mente. Están en una cárcel mental. La palabra religión también tiene una connotación positiva que significa reunirse. Aquello con lo que hemos de reunirnos es con la verdad, con el sentido común y con la ley natural, entendiendo que no hay tal cosa como la legítima esclavitud. Con esto es con lo que hemos de reunirnos, y entonces viviríamos la verdadera religión, estaríamos practicando la verdadera religión. Hemos de empezar a tener la verdad como nuestra religión. ¿Cuál es la única verdadera división que existe en la humanidad? Hay una verdadera división que existe en realidad. Hay una verdadera división que separa a la humanidad en dos tipos de individuos. Aquellos que creen en la autoridad y por consiguiente en la legitimidad de la esclavitud y aquellos que no. Esto es lo que en verdad separa a la humanidad. Todo el resto de técnicas de división y conquista, tales como la raza, el sexo, las religiones, la economía, son todo técnicas de divide y conquistarás. Pero hay una verdadera división, y esta es aquellos que creen en la esclavitud y aquellos que saben que no existe tal legitimidad. Por supuesto, la gente conoce esta división como los estatistas y los anarquistas. La definición de estatista es la brillante idea de que damos a un grupo pequeño de individuos el derecho a secuestrar, encarcelar, hostigar, robar y matar a gente para que podamos ser protegidos de gente que secuestra, encarcela, hostiga, roba y mata. Sí, esto tiene mucho sentido si me preguntas a mí. Creo que va a funcionar brillantemente este sistema. En cuanto a anarquistas, no he podido encontrar ninguna imagen decente de anarquista, porque las que se encuentran son imágenes de criminales con el título de anarquista, que han sido creadas por marxistas que se piensan que de alguna manera este tipo de ideología es el camino a la libertad. No son más que unos payasos dominados por una mente desequilibrada cuyo hemisferio izquierdo es el dominante, que no tiene ningún entendimiento de la ley natural. Entonces encontré esta imagen con el concepto de Jesucristo diciendo: yo soy un anarquista, pero la mayoría de mis seguidores son estatistas. Se está haciendo referencia a los falsos cristianos, que se piensan que de alguna manera ellos están siguiendo las enseñanzas de Jesucristo. Y son los mismos que creen en el gobierno,
que creen en las instituciones financieras y que creen en las religiones organizadas. Estas son las tres cosas que mataron a Jesucristo. Si aceptas la historia de la Biblia como verdad literal, ¿contra quién se encontraba la figura de Cristo? ¿Contra quién estaba en contra la figura de Cristo? Según la Biblia. Jesucristo estaba en contra de los fariseos y los saduceos, que eran el orden de la religión organizada de la época, los controladores de toda religión en esa época. Jesús la preparó cuando se puso en contra con las instituciones financieras de su época, en el templo donde estaban intercambiando monedas, y les desmanteló el negocio. Jesucristo sí hizo algo al respecto, sacó el palo e intervino, por usura. Y finalmente, ¿quiénes le mataron? La policía de su día, el imperio romano, los centuriones romanos, el ejército, que era la policía en activo de su época, el gobierno. Entonces, ¿contra quién estaba Jesucristo combatiendo la guerra espiritual para intentar traer el bien al mundo? Y de nuevo, no me importa que aceptes como prueba histórica o alegoría espiritual. Es indiferente. Se puede creer lo que se quiera. Lo único que me importa es la enseñanza de que la figura de Jesucristo estaba en guerra espiritual con las tres formas de control mental, que eran las establecidas religiones de su día, la religión organizada, las finanzas organizadas y el gobierno. Y los así llamados cristianos no lo ven de esta manera, porque no están interesados en las verdaderas enseñanzas. Solo quieren llamarse a sí mismo algo para identificarse y pensar que así mágicamente les hace ser aquello que dicen llamarse. No por ir a misa los domingos hace que alguien se convierta en un cristiano. No por ir a la sinagoga va a alinear uno su comportamiento con las verdaderas enseñanzas del Torá. No por ir a una mezquita va a alinear uno su comportamiento con las verdaderas enseñanzas del Islam o cualquier otra forma de religión organizada, donde eliminan el núcleo o la esencia de las enseñanzas de la moralidad dentro de estos sistemas. Son la gente que reclaman estas fes en nombre solo, no en hechos. Dicen pero no hacen, porque no entienden la verdadera libertad. El estatismo es la errónea creencia de que existe tal cosa como la autoridad depositada en ciertos seres humanos, que mágicamente se les ha concedido el derecho de mandar sobre otra gente. Esta autoridad, entre comillas, significa que aquellos que llamamos gobierno tienen el derecho moral para dar órdenes a aquellos que son gobernados, es decir, aquellos que están bajo su jurisdicción y por lo tanto son sus sujetos, es decir, sus esclavos, los cuales tienen una obligación moral para obedecer sus dictaduras arbitrarias, que son las escritas leyes o reglas creadas por sus dueños. Dicho más fácilmente, un estatista es aquel que se cree que la esclavitud es legítima. De lo contrario, un anarquista es aquel que sabe que nunca puede ser legítimo el gobierno y la autoridad, puesto que dichos términos no son más que eufemismos para la violencia y la esclavitud, que siempre han sido, son y siempre serán inmorales y estarán en oposición a la ley natural. La palabra anarquista procede del prefijo griego an, que significa sin o la ausencia de, y el griego sustantivo arcón, que significa dueño o el que manda. Anarquista no significa sin ley, puesto que siempre va a existir las leyes naturales que están en efecto, pero significa literalmente sin dueño, sin un gobernador externo, sin que uno de tus iguales te diga lo que puedes y no puedes hacer. Cuando damos a la gente el término sin gobernante o sin esclavos, ¿con qué término van a asociar estas palabras? Con libertad.
Pero si les preguntas con qué asocian la palabra anarquía, la mayoría te dirían que con caos. Esto es exactamente lo opuesto a lo que significa anarquía. Han ofuscado deliberadamente el significado de la palabra anarquía tras una técnica de manipulación mental conocida como la repetición continua. Es decir, si yo llamo a una cosa por otro nombre y la repetimos las suficientes veces y consigo que más y más gente la llamen así, al cabo del tiempo su nombre cambiará. Esto es lo que se ha hecho y ha conseguido que asociemos la libertad con el caos. Piensa en esto. Han conseguido que suficiente gente crea que la ausencia de un estado de esclavitud es el caos, en lugar de la libertad. Es casi incomprensible el trabajo mental que se ha hecho con esta especie. La anarquía es un estado de existencia donde no hay gobernadores ni esclavos. Por consiguiente, la anarquía es la ausencia de la esclavitud. En otras palabras, la libertad. Entonces, de vuelta a esta imagen del estatista y el anarquista. La verdadera división, la que separa toda consciencia aquí en la Tierra, lo que divide la consciencia es la creencia en la legitimidad o la esclavitud. Disculpa, la creencia en la legitimidad de la esclavitud o no. Veamos ahora el miedo al caos, que es precisamente lo que mantiene este sistema en funcionamiento. El caos no puede ser visto como algo a lo que temer. Ha de ser visto como un maestro duro, pero un maestro. El caos nos enseña a través del proceso apofático qué es lo que no debemos hacer. Observa esta imagen. Esta es una mala idea. Probablemente no deberíamos hacer esto. Si no deseamos quemarnos la mano hasta que la piel se nos separe del cuerpo, no deberíamos dejar la mano ahí. Ahora, si no nos importa lo que nos suceda, entonces haremos lo que queramos, mantendremos la mano encima de la resistencia. Pero si decimos que no queremos quemarnos la mano, hay un requerimiento para obtener esa condición. Significa que no podemos dejar la mano en algo que está extraordinariamente caliente. O la ley natural nos va a quemar la mano. No requiere que nos la creamos para que esto ocurra. Es simplemente cómo funciona. Bueno, pues, este es el estado de la humanidad. La humanidad es como el crío pequeño, que es un poco lento y quiere no quemarse la mano a pesar de insistir simultáneamente con que quiere mantener la mano encima de la resistencia eléctrica. Simultáneamente. Buena suerte con ello. Por desgracia no funciona así. Si no queremos quemarnos, no podemos poner la mano ahí. No queremos sufrimiento autoimpuesto en nuestras vidas. Entonces hemos de alinear nuestro comportamiento con las leyes naturales. Hemos de saber las objetivas diferencias entre el bien y el mal, y voluntariamente, con nuestra libre voluntad, hemos de elegir deliberadamente el comportamiento correcto frente al incorrecto. Entonces no nos quemaremos. Pero mientras mantengamos la mano en esa resistencia, que significa que estamos en oposición a la ley natural, tendremos que disfrutar lo que nos viene, hasta que perdamos la mano. El sistema de control y la esclavitud limita la libre voluntad de elección, destruyendo la posibilidad. Lo que hicieron fue el antiguo orden mundial, que era la religión, que estaba compuesta de reyes y curas, pretendían ser los intermediarios entre nosotros y Dios, siendo ellos declarando ser los administradores, los intermediarios entre la divinidad y nosotros.
como si la divinidad fuese algo que está fuera de nosotros. Ellos hacían las reglas y nosotros estábamos obligados a cumplirlas, de lo contrario experimentaríamos su ira. Hoy en día, la única diferencia es que en lugar de existir un solo gobernador, es decir, un solo dueño, como en el antiguo orden mundial, ahora dicho poder o cargo reside en un grupo pequeño de gente. Ahora hay un grupo de dueños llamado gobierno, que tienen el poder de decidir lo que podemos y no podemos hacer. Ellos son los que se encuentran en la cúspide de la pirámide ahora. Entonces se ha convertido en una monarquía, en una especie de oligarquía. Se convirtió desde la monarquía a una especie de oligarquía. Pero es el mismo concepto. Es un grupo de gobernadores que tienen el derecho mágico moral y los demás tienen la obligación moral para obedecer sus órdenes. Estos últimos siendo la clase de esclavos, que son mandados y están obligados a obedecer, según ellos. Se dieron cuenta de que nadie creía más en el concepto del rey cura, así que inventaron una institución donde la autoridad es dispersada entre un grupo de gente. Siempre ha sido mentira, siempre ha sido control mental. Nunca será ninguna otra cosa hasta que nos desengañemos de esto. La verdadera libertad incluye infinitas posibilidades, que por definición incluye la posibilidad del caos. Esta posibilidad ha de ser abrazada sin miedo si hemos de ser verdaderamente libres. Para que la verdadera libertad exista, hemos de aceptar que no siempre va a ir todo bien. Vivimos en un mundo físico. Puede haber peligros. Nada puede ser totalmente seguro en un mundo físico. Pero si vivimos en estado de miedo de que esto puede ocurrir, esto es un estado de consciencia muy bajo. Y en un estado bajo de consciencia solo se puede crear una cosa, es el caos. El miedo del caos solo puede traernos caos, porque está basado en miedo, en una baja frecuencia. Hemos de aceptar la posibilidad del caos, hemos de decidirnos a aceptar la posibilidad que el caos puede existir, puede manifestarse. Así saldremos de esta baja consciencia de miedo, que es lo que conducirá a la libertad. El miedo de la posibilidad del caos es el miedo de la verdadera libertad. Cuando la gente dice no puedo imaginarme cómo un sistema sin gobierno puede funcionar, esto no lo puedo concebir. ¿Sabes cómo se llama esto? Esto es que algo ha muerto en esta persona. ¿Qué es lo que esta persona ha perdido? La imaginación. Esto es el equivalente a la muerte de la imaginación. Ahora veamos para qué sirve la imaginación. La imaginación es la poderosa habilidad que tiene un ser humano para visualizar un estado distinto o una condición diferente a la que está siendo manifestada. La imaginación ha de estar presente para crear un estado diferente de existencia de la condición actualmente experimentada. Porque de acuerdo con el principio del mentalismo, para que un estado distinto se manifieste en el mundo físico, que es el plano de los efectos, ha de existir primero en la mente, que es el plano de la causalidad. Si la imaginación se ha agotado o se ha destruido, que sería estar bajo total control mental, cualquier cambio positivo se convierte en una imposibilidad total. Entonces la imaginación ha de estar presente primero en la mente si queremos crear una existencia distinta de la que estamos experimentando. Tras el miedo ante la posibilidad del caos, que en verdad es el miedo a la libertad total, la mayoría de la gente que se encuentra en este bajo estado de consciencia o baja vibración defenderá
la legitimidad y la continuación de la autoridad y el gobierno, y por consiguiente están defendiendo la legitimidad y la continuación de la violencia y la esclavitud. Aquellos que piensan que la autoridad es necesaria y que ha de continuar por este miedo al caos, han sido, de hecho, engañados a creer que la esclavitud humana es necesaria y que ha de continuar para evitar el caos. Imagínate esto. Esto se llama estatismo, que es la ideología que cree en el gobierno. Esto es lo que es. Explícame cómo puede funcionar esto. ¿Puede la violencia y la esclavitud prever el caos? No. ¿Por qué? Porque la violencia y la esclavitud es el caos. El estatismo y el gobierno son eufemismos para la violencia y la esclavitud. La violencia y la esclavitud son el caos. Ya estamos viviendo en estado de caos. Esto es el caos. Estamos sometidos bajo estado de violencia y de coacción, que es esclavitud. Este es el estado del caos. Olvidémonos del miedo a que pueda venir el caos. Ya estamos en él, ahora. Sorpresa. Siento darles las noticias, pero estamos viviendo en caos. Hemos de vivir en estado de orden, eliminando la violencia y la esclavitud. Los seguidores de órdenes, que son los que mantienen este sistema de esclavitud funcionando, son los responsables de la esclavitud. No son los dueños, no son los gobernadores, no es la élite, no es la gente que da las órdenes, sino la gente que cumple las órdenes. Es la gente la que mantiene este sistema de esclavitud, son los seguidores de órdenes, que voluntariamente cumplen las órdenes. Un seguidor de órdenes significa, por definición, hacer lo que se les manda hacer, sin juzgar por sí mismos si dicha acción está bien o mal. Esto es lo que significa seguir órdenes. Aquel que sigue una orden no piensa, no la cuestiona, sino que se les da una orden y sí señor o señora, y va a hacer lo que se les mande, como un buen esclavo, sin pensar por sí mismos. Si un individuo está cumpliendo una orden, por definición, ese individuo no puede estar ejercitando la consciencia, puesto que por definición el ejercicio de la consciencia es la elección voluntaria de elegir entre el bien frente a el mal. Entonces el concepto de seguir órdenes es completamente opuesto al ejercitar la consciencia. No es posible hacer las dos cosas simultáneamente. Son contradicciones, por definición. Si se cumplen órdenes, no se está ejercitando la consciencia. No tienen sentido común. No saben la diferencia entre el bien y el mal. Se creen que pueden pasar la responsabilidad personal al que da la orden. Se están engañando a sí mismos. Este es el estado resultante de una civilización que está gobernada, digamos, por los seguidores de órdenes dentro de una nación. Y no digo que no estemos ya en este estado, bajo este estado. En los Estados Unidos los nazis no pudieron con los Estados Unidos militarmente. Así que los nazis trajeron a sus ideólogos y los colocaron en los sistemas de educación y enseñanza de los Estados Unidos, para así manipular las mentes de los críos. Hay que ser muy ingenuo o ignorante para no saber que esto es lo que sucedió en los Estados Unidos. No solo fueron los nazis, pero también los comunistas, porque en realidad ambos son formas de socialismo, puesto que el feudalismo es un socialismo mundial, que significa que no hay tal cosa como el derecho de propiedad, donde el Estado es el dueño de todo. Los derechos no existen, los derechos de propiedad no existen.
puesto que todo es propiedad del Estado, incluyendo los esclavos, la gente. Esto es el neofeudalismo. Independientemente de qué rama se elija, si se escoge la rama izquierda se le llama comunismo y si se escoge la rama derecha se le llama socialismo nacional. El comunismo es un socialismo internacional. Ambas son la misma fuerza, siendo esta el feudalismo. Y de nuevo, el feudalismo no es más que otro eufemismo para la esclavitud. Ellos buscan el neofeudalismo, que es el nuevo orden mundial de esclavitud, el que ya está presente. La meta nuestra es salir de este estado. Este es el resultado de seguir órdenes. Este es un ejemplo de una sociedad que sigue órdenes, que acepta. Seguir órdenes nunca ha de verse como una virtud. Seguir órdenes es el mal, indistintamente de quién las dé. Si un hombre sagrado, un ser altamente espiritual, me da una orden y yo la sigo sin pensar si esa orden es moral o inmoral, el hecho en sí es un acto inmoral. Si yo actúo solamente basándome en lo que otro me dice que haga, esto es inmoral, esto es un mal. No es una virtud. Obedecer una orden nunca puede ser un acto moral. Son dos términos contradictorios. Yo solo estaba haciendo mi trabajo, o yo solo estaba siguiendo órdenes. Nunca es una excusa válida o justificación para un comportamiento inmoral y criminal. Y este intento de abdicar la responsabilidad personal nunca debiese de ser aceptado como una excusa válida. Solo un mal comportamiento, un comportamiento inmoral o una mentira requiere excusas para intentar justificar dicho comportamiento. La palabra justificación procede del sustantivo latín jus, que significa derecho o ley, y el verbo latín facere, que significa el hacer o el crear. Unidas significa crear una ley o hacer un derecho. Y esto es lo que hacen. Dicen, solo cumplo órdenes o solo hago mi trabajo. Voy a impedir que protestes. No tienes derecho a hablar porque mis amos, los políticos, me lo han ordenado. Y yo solo vengo a hacer mi trabajo. Usaré toda la fuerza que sea necesaria. Esto nunca es una justificación. Esto es un crimen. Esto es un acto criminal. No hay moralidad ninguna en este comportamiento. Esto no es una virtud. Se llama comportamiento criminal. Es una actividad criminal y pretenden convertirlo en un derecho a través de la justificación. Nadie debería de aceptar esta justificación, porque en verdad de lo que se trata es de mentir. Te miran a los ojos y te dicen que yo no soy responsable por lo que acabo de hacer. Yo solo obedezco órdenes. Esto es engañarse a sí mismo, es mentirse a sí mismo, porque son tan sumamente ignorantes y están bajo tan desequilibrio mental, están enfermos de la mente. El pensar que no son responsables de sus actos. Esta defensa nunca ha funcionado y nunca ha de ser aceptada, porque estos seguidores de órdenes creen en la autoridad y en el gobierno, ya que están enfermos mentales debido a un claro desequilibrio mental. Creen en la legitimidad de la esclavitud, porque se piensan que un grupo de gente llamado gobierno se les otorga divinamente una serie de derechos que nadie más tiene. Mahatma Gandhi dijo: asistes a un sistema malvado más eficazmente al obedecer sus órdenes y sus decretos. Un sistema malvado nunca es merecedor de tal lealtad. La lealtad a este significa formar parte del mal. Una buena persona resistirá a un sistema del mal con toda su alma, diciendo no. Veamos la culpabilidad moral. Este es un concepto legítimo y real, porque existe la culpa y existen las faltas. Hemos de salir de esta ideología de la nueva era que dice que nadie es culpable. La gente que ha cometido estos hechos son culpables. Quienes llevaron a cabo el Holocausto en Alemania
fueron la gente que obedecieron las órdenes y lo llevaron a cabo. Los seguidores de órdenes siempre aparecen en la forma de policía o militares, porque creen que el totalitarismo es un estado... ¿Por qué creemos que el totalitarismo es un estado policial? ¿Por qué no se llama un estado bancal, un estado político, o un estado de jueces o abogados? ¿Por qué no lo llamamos de ninguna de estas otras maneras? ¿Sabes por qué? Porque ninguno de estos finalmente es responsable de traer la manifestación de tal condición a través de su comportamiento. Estos últimos son los que dan las órdenes, pero son los que cumplen estas órdenes, los que a través de su comportamiento, por seguir dichas órdenes, crean esta condición en la que llamamos realidad. Por esto se llama un estado policial, porque todo estado policial que ha sido creado por la policía, los que cumplen las órdenes, porque ellos no quieren la responsabilidad y pensar por sí mismos y saber la verdadera diferencia entre el bien y el mal, como un adulto. En lugar prefieren ser unos críos que obedecen a papá, porque lo que tienen son problemas de papá. La culpabilidad mental es la determinación de quién es culpable o quién merece ser culpable por la comisión de actos cuyo resultado fue un daño o pérdida a otro. La palabra culpable significa en falta o merecedor de culpa. Observa esta imagen. ¿Quién es más culpable moralmente? Y date cuenta que la pregunta es ¿quién es más culpable? No estoy preguntando quién es moralmente culpable, sino que quién es más culpable. El que obedece, el que obedece o cumple las órdenes o el que las está dando. El que obedece o cumple las órdenes siempre es más culpable, puesto que nadie le obliga. Siempre tienen la elección de no hacerlo. Pero claro, eso conllevaría a pensar. En esta imagen, tanto los creadores de las órdenes, o los que redactan las órdenes, como los que las cumplen, ambos están diciendo, mis acciones no causaron eso, refiriéndose a la muerte de un inocente. ¿Quién está mintiendo y quién está diciendo la verdad? Los políticos, que son los que dan las órdenes, dicen mis acciones no causaron eso. Los seguidores de las órdenes dicen mis acciones no causaron eso. ¿Quién causó esto? ¿Quién es el culpable de esta muerte de este inocente? De esta inocente en este caso. ¿Fueron los políticos? Pues la verdad es que no. Ellos redactaron las órdenes de que se fuera a bombardear y a matar. Pero los que apretaron el gatillo fueron los militares, los seguidores de dichas órdenes, los que ejecutaron las órdenes, los que soltaron las bombas y mataron y asesinaron. Entonces, ¿son los que hacen todo el mal los seguidores de las órdenes? Son ellos. Los que dan las órdenes, lo único que hacen es hablar a los oídos ajenos. Los políticos solo hablan, están interesados en cumplir su agenda. A ellos les da igual la gente, porque son un grupo de psicópatas. Solo están interesados en lo que están interesados, que es el dinero, punto. Y ellos redactarán las leyes que tengan que redactar para hacerse con lo que ellos quieran hacerse, punto. Pero son los ignorantes que obedecen órdenes, que se piensan que están defendiendo su país o cualquier otra memez de estas. Son los verdaderos culpables. Los políticos en esta imagen no están mintiendo. Es verdad que sus acciones no causaron las muertes de los inocentes, por duro que sea de aceptar, pero míralo detenidamente, es la verdad. Sus acciones no son la causa, puesto que lo único que ellos han hecho han sido hablar y escribir. Esas son sus acciones. La dolorosa verdad es que el seguidor de órdenes siempre
carga más culpabilidad moral que el que da las órdenes. Porque el seguidor de órdenes es el que de hecho realiza o comete el acto de la orden. Al tomar tal acción, origina la manifestación física, el daño resultante. El seguimiento de órdenes es el camino a todo tipo de mal y caos en nuestro mundo. Nunca debe ser visto como una virtud, porque nadie que se considere a sí mismo un ser humano moral. Los seguidores de órdenes han sido los responsables y moralmente culpables por toda forma de esclavitud y todo régimen totalitario que ha existido en este planeta. Veamos ahora la responsabilidad frente a la abdicación. ¿Por qué esta gente no quiere pensar por sí misma? Porque es demasiado fácil seguir las órdenes de otro si se piensa que mágicamente la culpa reside en el que las da. De nuevo, se están engañando a sí mismos. Puesto que se piensan que pueden ceder su responsabilidad personal, se piensan así que no tienen que elegir entre el bien y el mal. La responsabilidad personal para elegir entre el bien y el mal es siempre suya. Es siempre del que realiza el comportamiento. Uno solo puede decir que está abdicando su responsabilidad personal para tal elección hacia otro, pero en realidad no puede hacerse. Se están engañando a sí mismos. Más fácilmente dicho, un individuo siempre es responsable de sus actos, de sus cometidos, punto. Se puede engañar a sí mismo, pero si lo hace, sigue siendo responsable. Dejemos de crear y aceptar excusas y justificaciones para el comportamiento criminal. Hemos de ser responsables de nuestros actos. Si uno lo ha hecho, lo ha causado. Así lo pone David Icke. Acepta responsabilidad por ti mismo y por tus acciones, pensamientos y palabras. Solo tú eliges. Solo tú eres responsable de las consecuencias de tu comportamiento. La débil excusa de que tu jefe te lo solicitó o que el establecimiento lo esperaba ejerce ninguna verdad o justificación. ¿De qué sirve tener principios si dejas que otros dicten tu comportamiento? Y aunque en realidad aquellos que cumplen órdenes no tienen principios, la razón por la que no tienen principios es porque se encuentran en estado de odio hacia sí mismos. Y también existe una razón por la que se odian a sí mismos, que estoy ahora desarrollando para cubrir más en extenso detalle. Al fin y al cabo, tú juzgarás tu conducta y la contribución que has hecho para la creación. No estará basada en lo que otro espera de ti o lo que hiciste porque te sentías atrapado. Como que no había otra manera o no viste cómo podías salir de esta. O no podías visualizar haciendo otra cosa, puesto que implicaría que tendrías que buscar otro trabajo, tendrías que leer y aprender. No puedes visualizar ser otra persona, otra que la identidad que has forjado para ti. ¿Cómo es posible imaginar esto? Ya has colocado todos tus huevos en una cesta, toda tu entidad, tu ego, ya está atado a tu trabajo y lo haces, te defiende y lo que haces te define. No puedes ir en contra de esto. Todo esto son tonterías y excusas. Lo que hace la gente cuando se siente atrapados y no pueden imaginar que existe otra manera, porque claro, están en estado de miedo. Esto es lo que hace el miedo. No se puede ver una salida. Mucha gente cree erróneamente que pueden entregar su derecho natural de defenderse a sí mismos a otro individuo o grupo o entidad. Realizando tal falsa reclamación, han atentado el abdicar una responsabilidad que siempre se les ha pertenecido y que nunca puede ser cedida o dada. Es suya, no se puede dar a otro. Además, estos policías no están para protegerle, están para recaudar fondos para el nuevo rey, que es el gobierno, y van a usar violencia contra la gente que intente ejercer sus derechos contra el nuevo rey, el gobierno. Da orden de que no se puede ejercer tal derecho.
Ellos no están para servir y proteger a la gente. Ellos sirven y protegen a sus dueños. Y y no quieren admitirlo ellos mismos. ¿Sabes por qué? Porque son unos mentirosos, sobre todo hacia sí mismos. Son un grupo de niños mentirosos. Benjamin Franklin dijo: aquellos que rinden libertad esencial para comprar temporalmente un poco de seguridad se merecen ninguno y parecerán ambas. Y esto conduce al caos. Cuando uno está en estado de miedo, desea abvocar su responsabilidad personal a otro, porque no quiere la responsabilidad de tenerlo que resolver por uno mismo. Quiere dar su libertad a cambio de seguridad. Pues que disfruten de su esclavitud, que es segura. Yo, en cambio, me quedo con el peligro del caos, en estado de libertad. La idea de obtener seguridad a cambio de libertad es la de un crío. Así es como un niño pequeño piensa. No quieren crecer y convertirse en un adulto.